tienen un Dios grande y fuerte. Saben que su Dios nunca ha perdido una batalla. Vamos a cantarlo. Vamos a gritarlo, amén. Y grande y fuerte es nuestro Dios. Grande. Dígalo. Grande. Grande y fuerte es nuestro Dios. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios. Cántelo, grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Quién como tu Dios? Grande y fuerte es nuestro Dios. Vestido en majestad, coronado con poder. Cuando le canto, la tierra se estremece.
los muros. Dios les bendiga a todos mis hermanos y a todos los que puedan ver esta transmisión. Estoy sumamente gozoso por poder hablar por medio de esta transmisión que estamos ahorita. Reciban un fuerte saludo y un cordial abrazo de parte de su servidor. Damos gracias a Dios porque solo a Él le damos toda la gloria porque Él ha permitido que estemos aquí en este medio. Primeramente doy gracias a Dios, como ya lo dije, y también a los pastores que me han dado este privilegio de poder compartir la palabra del Señor. Y gracias a Dios. Y ahorita entramos a lo que tengo preparado, que el Señor puso en mi corazón. Pero antes de eso quiero hacer una oración porque sabemos de que solo Él nos puede ayudar y todo dependemos de Él. Todas las cosas dependemos del Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, que estás en los cielos, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, porque hasta aquí me has ayudado y estoy seguro también que has ayudado, Señor, a todo el hermano, a toda la persona que me está viendo en este momento, Señor. Gracias, Señor, porque tú has permitido, Señor, que esté yo aquí presente, Señor, para compartir tu palabra, para compartir lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, y sabemos de que la palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor, que ayuda, Señor, a nuestras vidas, Señor. Es como un bálsamo, Señor, que tú, Señor, nos has regalado, Señor, y te damos gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer en el transcurso de este momento, Señor, Padre. Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo, que me ilumines, Señor. Pon las palabras correctas, Señor, en mi boca para que esta palabra que tú pusiste en mi corazón, Señor, sea de bendición a todo aquel que me pueda escuchar y ver, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Yo le puse el título al tema que vamos a hablar. El título es a manera de pregunta. Dice así: ¿qué piensa Jesús de la iglesia?
pero de ahí voy a tener otros como subtítulos, unos títulos pequeños, pero lo vamos a ver más adelante. Pero el tema principal va a ser, ¿qué piensa Jesús de la iglesia? Y para eso vamos a ir al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 8. Dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. En otra versión dice, en el mundo entero se habla con admiración de la fe de ustedes en Jesús. Ve cómo cambia un poco, se entiende un poco mejor. Pero antes de hablar de este tema, vamos a poner en contexto este versículo. El apóstol Pablo les escribe a los primeros cristianos que estaban en Roma, a judíos, a gentiles, como lo menciona en muchas ocasiones en esta epístola. Alrededor del año 56 y 58 después de Cristo, en ese entonces estaba en su mero apogeo el Imperio Romano. Y en ese entonces estaba en el poder el emperador Nerón. No sé si han escuchado el nombre de Nerón. Era un gobernante que reinó entre esos años cuando Pablo estaba escribiendo estas cartas. Nerón fue uno de los emperadores más famosos o que tuvo más popularidad, pero no porque era amoroso, bueno, sino que se convirtió en un tirano, un gobernante despreciable por su pueblo. Era un sanguinario, era de todo lo que hacía, menos algo bueno. Entre tantas cosas que hizo, enumeré unas cuantas cosas de los peores que hizo. Mandó a asesinar a su propia madre, que se llamaba Agripina. Mató a su esposa, que se llamaba Octavia. Mató a políticos que cuestionaban sus extravagantes decisiones o solamente porque tenía sospechas de que conspiraban contra él. Y si esto lo hizo con su madre, con su esposa y a altos funcionarios, ¿cómo no lo iba a hacer con gente común y corriente? Y entre esas personas estaban los cristianos. Cuentan los historiadores que hubo un gran incendio en la ciudad de Roma y se quemó gran parte de la ciudad. Según muchos historiadores de esa época, el mismo Nerón fue que comenzó el incendio para habilitar un terreno para su nuevo palacio. Qué inteligente resultó este emperador. Y Nerón culpó a los cristianos del incendio. Dicen los historiadores de esa época que culpó a los cristianos del incendio. Aparte de que los cristianos no eran bien vistos, tanto por los judíos, por los romanos, eran poquitos. Y debido a esta acusación, el emperador, muchos cristianos fueron detenidos y se les sujetó a horrorosos actos de tortura y algunos fueron asesinados. Como vimos en esta pequeña ilustración de la vida de los primeros cristianos en Roma, de la difícil situación que pasaron, pero aún con todo esto, la fe de ellos se mantuvo firme y era divulgado por todo el mundo, como lo escribe Pablo de nuestro versículo principal. Como dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros. La segunda parte del versículo dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dice, ellos mantuvieron su fe firme en Jesús a pesar de todo lo que les sucedía. Ya vimos de las acusaciones que hizo el emperador por él querer un terreno. Tuvo que echar la culpa a alguien. ¿Y quién pagó esos platos rotos? Los cristianos, según los emperadores. Pero como dijimos, la fe de ellos nunca tambaleó, estuvo firme. Pero tengo que resaltar esto, de que la fe de que habla aquí Pablo, esa fe es en Jesucristo, la fe verdadera. Porque en ese entonces muchos tenían fe en dioses
con D minúscula. Muchos tenían fe en los astros, en el sol, en la luna, en las estrellas, hasta en animales, en plantas, en etcétera, etcétera. Hasta el César lo tenían como Dios porque él se autoproclamaba como Dios. Cuando yo estaba estudiando esto, venía en mi mente a nuestra época. ¿No pasa esto en el mundo actual? Muchos tienen fe en el presidente, que es lo que dice un político, que si va a hacer una promesa, o otros en la cuenta bancaria, otros en sus posesiones, etcétera, etcétera. No quiero decir esto que sea malo, pues claro que está bien que tengan confianza en lo que diga un líder, confianza en su dinero, porque eso nos sirve para los gastos, en las posesiones, en la casa, pero y la fe que verdaderamente necesita uno, es la fe en Jesús. Como dijo Jesús en una parte de la Biblia que dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En otras palabras dice, cuando yo regrese, hallaré gente que cree verdaderamente en mí. Entonces, porque ahorita en este tiempo la gente tiene mucha fe en otras cosas, menos en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Volviendo al tema de los primeros cristianos de los primeros siglos de nuestra época, por todo es conocido que los 300 años de nuestra era, todos los cristianos, o la mayoría, sufrieron persecuciones. No solo en la ciudad de Roma, como estábamos hablando de aquí, de los cristianos, de nuestros hermanos que estaban en Roma, sino todo el imperio, de todas las iglesias que estaban, los Efesios, Tesalónica, estaban en Filipos, etcétera, etcétera. Todos sufrieron persecuciones, tanto de los romanos como de los mismos judíos, hasta el año 313, cuando el emperador Constantino hizo del cristianismo la religión oficial del imperio. Y esa persecución no era solo en Roma, como ya lo dije. Cuando estaba estudiando esto, yo me hacía la pregunta, pero antes de eso quiero ir al libro, a la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2. Ahí vemos claramente, porque lo mencionó Pablo en muchas otras cartas, pero agarré esta porción bíblica para entender un poquito cómo vivían los cristianos, cómo vivían su fe, cómo ellos, a pesar de la tribulación, seguían adelante. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. El versículo 3 dice así, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en el versículo 4. Dice, porque conocemos, hermanos amados, de Dios vuestra elección. Ellos eligieron ese camino. Dice en el siguiente versículo, dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, porque Pablo predicó, la palabra llegó con palabras, pero él dice que no solo con palabras, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Continuamos el versículo 6, dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Como estábamos hablando hace ratos, que ellos, a pesar de la tribulación, recibieron la palabra, dice ahí, con gozo del Espíritu Santo. En el versículo 7 continúa, dice, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. En el siguiente versículo continúa, en el versículo 8 dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Entonces esto confirma
lo que Pablo estaba hablando en nuestro versículo principal cuando decía de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces esto estaba hablando de ellos. Ellos habían entendido perfectamente qué era el Evangelio de Cristo Jesús. Ellos habían entendido que no importando lo que les podría pasar, ellos sabían que en el postrero día el Señor les iba a resucitar y que tendrían la vida eterna. Por eso que a pesar de todo lo que sucedía, ellos mantenían su fe fuerte. Y como hay muchos versículos que Pablo habla sobre de este tema, y gracias a la perseverancia de estos y del poder del Dios, de la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo se expandió por todo el mundo, así como lo acabamos de leer, pasando de generación en generación hasta llegar a nuestro tiempo. Que somos bendecidos por las buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús. Ahora bien, ya resumimos un poco de la historia de nuestros hermanos de los primeros años de nuestra era. Conocimos cómo era su fe fuerte en el Señor, fieles, obedientes a sus mandamientos y estatutos, temerosos de Dios, etcétera. Podríamos hablar de la fe, porque Pablo les habló también en otra carta, no sé si es Pablo el autor de los libros, del libro de los Hebreos, que dice que por la fe taparon bocas, por la fe pasaron el mar rojo, por la fe, ahí está todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, lo pueden leer en sus casas. Entonces, viendo esto, como ya dije, vimos ya un poco, resumimos un poco la vida, cómo era la vida de los primeros 300 años de los primeros cristianos. Venimos al tiempo actual. Por eso yo lo puse como subtítulo. ¿Qué dice la gente de la iglesia? ¿O qué habla el mundo de la iglesia? ¿Habla de nuestra fe? Así como hablaban de los primeros cristianos, de que la fe de ellos se divulgaba, se admiraban, cómo alababan, cómo adoraban, cómo creían en el Dios verdadero. Pues lo traje esto a nuestro tiempo, a manera de pregunta. Dice, ¿qué se divulga de la iglesia en estos tiempos? ¿O cómo es conocido la iglesia? Pero antes de eso quiero aclarar, la iglesia aquí, lo que habla en esto que puse, no habla de las 4 paredes, no habla de las inmensas construcciones, las mega iglesias, las sillas, los grandes escenarios. Aunque eso es maravilloso, es bueno y gracias a Dios que tenemos la oportunidad que podemos contar, porque es para la reunión de nuestros hermanos, para que nos reunimos. Pero de aquí cuando hice esta pregunta, dice, ¿qué se divulga de la iglesia en estos tiempos? Para entender mejor, dice, ¿cómo somos conocidos los cristianos en el mundo? O sea, estamos hablando individualmente ahora. Yo puse aquí en el número 1, a manera de pregunta, no sé por qué Dios puso en mi corazón como preguntas. 1 dice, ¿nos conocen por mantener firme nuestra fe en Dios, no importando las circunstancias? ¿O solo cuando las cosas están bien, en abundancia, bendición, estamos gozosos? ¿O somos conocidos por tener amor, misericordia y perdón hacia los demás? ¿O somos conocidos por ser implacables? ¿Somos rígidos a la hora de que alguien comete una falta? ¿Queremos que se le aplique todo el peso de la ley, olvidando que nosotros podríamos ser después? Como dice, y sigo con esto, Dios puso en mi corazón muchas como preguntas. ¿Somos conocidos por llevar una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza al que esté desanimado? ¿O todo lo contrario, todo lo que podemos animar o lo que podemos decirle palabras de aliento, lo desanimamos con nuestras murmuraciones o quejas o desánimos? Yo estaba pensando esto no está aquí, no. Pero en esta época que estamos pasando de esta epidemia o pandemia, que es muy contagioso, pero el contagio es de contacto físico cercano.
mientras no está uno cerca, ahorita con los protocolos que ha dado el gobierno, con guardarse, con si sale a la calle, en los supermercados no lo dejan entrar si no lleva mascarilla, etcétera, etcétera. Pero yo estaba pensando en esto, que a veces el desánimo es más contagioso, porque a veces no hay necesidad de tener contacto físico. Puede ser una llamada de teléfono, puede ser un chisme, contagiamos a la otra persona del desánimo y lo que deberíamos de animar a las personas. Eso fue lo que estoy pensando ahorita, que no estaba aquí, y eso se me vino a la mente ahorita. Entonces, esto lo que estoy haciendo a manera de pregunta no es como una encuesta, quién es tal o quién es aquello o quién tiene más, no, quién tiene más fe, no es para tampoco una competencia, quién es el que es más santo, ni que es el más espiritual, ni que hace el otro, no, sino que es como una manera de reflexión hacia cada uno de nosotros. Dios trata con cada uno de nosotros y créanme, hermanos, de que yo batallé mucho con este tema. Pero el Señor puso en mi corazón para que yo le diga, porque créanme, fui el primer confrontado por esta palabra, fui yo. Los hermanos que imparten la palabra me entenderán perfectamente que cuando el primer confrontado es uno el que está dando la palabra. Entonces, yo fui confrontado y Dios está tratando conmigo y me llevó a reflexión para en qué estamos fallando, qué tengo que arreglar o qué tengo que pasar por momentos. Entonces, porque aquí puse yo, porque saben, también lo apunté aquí, ¿saben dónde o en qué lugar somos más conocidos? ¿Dónde nos conocen mejor? Hay 3 lugares donde nos conocen perfectamente. Primero, en la casa nos conocen. La pareja, los hijos nos conocen perfectamente. En el trabajo también, los compañeros de trabajo nos conocen cómo nos comportamos. Los vecinos también nos conocen cómo nos comportamos. Si realmente somos los que decimos ser, pero como dije yo, esto no es, nadie está diciendo que es aquello o ustedes acá o somos acá, no, nadie, sino que el Señor puso en mi corazón como manera de pregunta, como para reflexionar. Como dice en la palabra del Señor, no recuerdo bien el versículo, pero dice, pruébese cada uno de vosotros. Y el pastor lo repite siempre a la hora cuando se imparte la Santa Cena. Pruébese cada uno de vosotros. Entonces, ya vimos un poco de lo que dicen o lo que se divulga por el mundo de la iglesia o cómo somos conocidos. Ahora viene lo más importante del tema principal, como dije en el principio del mensaje o el título, el tema que dice, a manera de pregunta también, yo no sé, que Dios puso en mi corazón como preguntas. Dice, ¿qué piensa Jesús de la iglesia? Ya vimos cómo pensaba el mundo en el tiempo antiguo. Ahorita no sé, ¿qué pensará el mundo de nosotros? ¿Pensará de nuestro comportamiento? Dirán, si así se comportan ellos, así son ellos, ¿para qué voy a hacer yo también? Pero aquí viene, como dije, el tema más importante. Dice, para eso vamos a ir al libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1. Dice así, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Sabemos que Juan estaba en la isla de Patmos cuando le fue revelado el libro de Apocalipsis, pero antes de que le fuera revelado las cosas que deben suceder en el futuro, Dios le dio unas cartas a las iglesias a las 7 iglesias que están en Asia. Todos sabemos de
Las 7 iglesias son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea, Tiatira, así en orden. Y a cada iglesia le dio un mensaje. Y en la actualidad, la iglesia, ese mensaje es para la iglesia en general. Como vuelvo a repetir, la iglesia no son las 4 paredes, ni una denominación, sino que la iglesia somos nosotros. Es usted, soy yo, los que componemos el cuerpo de Cristo. A eso está dirigida esa carta. Porque muchos dirán, no, pues si este mensaje fue a tal iglesia cuando estaba en el tiempo antiguo. No, pero las bendiciones sí las agarramos. No, esto es también para nosotros las cartas que mandó Jesús. Entonces, por eso puse yo este tema. ¿Qué piensa Jesús de la iglesia? Y leyendo esto, no voy a leer todas las cartas que dio a las iglesias por motivo de tiempo, pero noté algo muy importante, que en algo similar, algo muy importante, que a cada iglesia el mensaje era diferente, hasta en su majestuosa presentación. Porque si nos damos cuenta todo, cuando el versículo 1 le decía, se dio a presentar, como dijimos, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Pero de ahí saltamos hasta el capítulo, ahorita no quiero, solo quiero resaltar o decir lo que yo vi aquí, que a cada iglesia el mensaje es diferente, hasta en su presentación. Ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. A Esmirna le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. A Pérgamo le dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. A Tiatira le dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. A Sardis le dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. A Filadelfia le dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y por último a Laodicea le dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Se dan cuenta en la presentación majestuosa, la presentación del Dios Todopoderoso con sus diferentes títulos? Si nos recordamos en el Antiguo Testamento cuando fue profetizado que decía, el Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, consejero, todos esos títulos a Dios, también el Dios proveedor, nuestro Dios sanador, nuestra roca, todos esos títulos se atribuye a Él porque es el Dios Todopoderoso. Y aquí noté eso, pero noté algo muy importante, que esto sí les dice a todos. Les dice, después de cuando Él se presenta, le dice, un ejemplo, voy a agarrar la iglesia de Esmirna, le dice, yo conozco tus obras. A cada iglesia, si ustedes leen las 7 cartas a las iglesias, a todos les dice, yo conozco tus obras. O sea que el Señor conoce las obras, conoce perfectamente las obras, sea en privado o sea en público. Él conoce las obras, sean buenas o sean malas. Él conoce las obras. Entonces, vi esto, conoce las obras cada uno de nosotros. Y a cada iglesia los confronta. Primero les dice las condiciones de cada iglesia, les dice, tú haces esto, tú haces aquello y que no me gusta y tienes que cambiar sí o sí. Ahí con la autoridad de Cristo que dice así, porque Él es, como dice, es el verbo, el Dios Todopoderoso dice esto. Estaba estudiando también cuando Pablo reprendía a las iglesias, decía, pero
qué diferencia cuando él decía, mando esto, dice el Señor aquello, o dice esto. Los profetas antiguos decían también, vino a mí palabra de Jehová, que dice esto Jehová. Entonces, pero ellos no decían, pero aquí vemos una gran diferencia porque Cristo estaba hablando a la iglesia, decía, yo hago esto, yo conozco tus obras, yo voy a hacer esto. Entonces, Él los confronta, les dice, tengo algunas cosas contra ti. Entonces, enumeré unas cosas aquí para que no se me olviden. Uno dice, a uno les dijo que han dejado su primer amor, a otro les dijo que permiten o que comparten y toleran falsas doctrinas, la doctrina de Balaam y a los Nicolaitas. Estos son temas muy amplios, pero solo lo voy a decir así, de que eran unas doctrinas que no eran conforme al Evangelio de Cristo. También a otra iglesia le dijo que mantenía a una doctrina de Jezabel, que es otra falsa doctrina, también al libertinaje, a las inmoralidades. Al otro le dijo que pensaba que estaba vivo, pero el Señor le dijo que estaba muerto. Y al otro le dijo que era tibio y pobre, y etcétera, etcétera. Les dijo sus cosas. Entonces yo pensando en esto, como ya hemos hablado que la iglesia somos nosotros, entonces, Dios mío, ¿qué es lo que me estás tratando de decir a mí? Y yo les voy a decir la verdad, yo fui confrontado de las 7 cartas que el Señor mandó a cada una de las iglesias. Una carta me confrontó a mí, yo no les voy a decir cuál carta fue, y ustedes también escojan cada carta que el Señor les está hablando a ustedes. Entonces, a otro le recomendó y a otros que no los confrontó, les dijo que se mantuvieran firmes y que retengan lo que les fue dado, que es su fe. Pero de aquí, después de la confrontación, hay algo maravilloso del Señor, dice, que el Señor les da la salida. El Señor les da la salida. Dice, ¿cuál es? Que se arrepientan. No exige nada, que me tienen que hacer esto, que tienen que hacer aquello, que penitencia acá, que nada. Lo único que el Señor les pedía, que se arrepientan. Porque si lo hacen, Él dice aquí promesas. Y no voy a tener tiempo de leer todas las cartas. Si haces esto, vas a estar conmigo en mi trono, le dijo a una de las iglesias. Otro le dijo, te voy a vestir de las vestiduras blancas. Y hay muchas promesas que le dijo el Señor, pero ¿qué tenían que hacer? Arrepentirse. Pero dijo también algo muy importante, pero si no lo haces, te haré esto. Dice, pero si no lo haces, vendrá el juicio de Dios. Entonces, qué bueno es la confrontación del Señor, porque ¿quién quiere ser confrontado? ¿Quién quiere ser llamado la atención? Bueno, yo fui joven, a mí no me gustaba que mi papá me decía, haz esto, mijo, porque si no haces esto, te va a ir mal acá o vas a tener consecuencias. Algunas cosas le hice caso, en algunas otras cosas no le hice caso. Y me fue mal en unas cosas por no hacer caso. Entonces, si nuestros padres terrenales, ahora que nosotros somos padres, los que tenemos hijos, también le decimos a nuestros hijos. Yo me acuerdo de mis hermanas que decían siempre, porque mi papá fue bien rígido, él fue policía de mi país y él tenía su rigidez. Y mis hermanas como que estaban un poco incómodas, pero ellas decían con el tiempo, gracias a Dios que mi papá era rígido y nos puso en cintura, como le dicen allá en mi país, que si no, hubiéramos saber qué hubiera sido de la vida de nosotros. Entonces, tal vez no lo entiende uno cuando uno es confrontado, pero hay recompensa cuando hacemos caso del Señor. Dice, así como ya lo dije, cada uno de nosotros conoce nuestras obras y va a tratar con nosotros individualmente. Aquí no, como lo dije anteriormente, aquí no se trata de quién es más santo o más espiritual que el otro. Todos somos pecadores, todos cometemos faltas, todos, si estamos bien en esto,
puedo fallar en otra cosa. Perdón, hermano, solo voy a tomar un poquito de agua. Cada uno de nosotros tiene nuestras virtudes, como le dijo allá en las iglesias. Les resaltó lo que ellos tenían, pero también los confrontó y les dijo lo que ellos padecían. Tenemos nosotros nuestras batallas, nuestras luchas, nuestras tentaciones y debilidades como seres humanos. Como yo estaba, cuando vimos los primeros cristianos cuando vimos en la primera parte del mensaje, yo decía, ¿será que eran superhombres o qué? Porque resistían tanta cosa, porque muchos fueron azotados, otros fueron devorados por leones, otros exhibidos, los avergonzaban, pero no, sino que ellos tenían la fe y tenían la confianza en el Dios Todopoderoso que a su tiempo les iba a dar la recompensa. Entonces eso es lo que tenemos que tener nosotros también en este tiempo. No vamos a leer, como dije al principio, no voy a leer, pero vamos a leer la palabra de Dios, porque ahorita lo dije nomás así. Tengo tiempo. Dice, vamos a ir al Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 en adelante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Solo voy a hacer un paréntesis ahí. Yo escogí 2 cartas de las iglesias que son completamente opuestas, como blanco o negro o día o la noche, más o menos lo que es así. Perdón, es en el capítulo 2 y versículo 8, perdón, me equivoqué, dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esta es la carta que escogí. El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, como ya lo vimos. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Quiero leer esta porción bíblica en otra versión. Dice aquí como que me ayudó un poquito más. Dice, yo soy el primero y el último. Había muerto, pero he resucitado. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. Pensando eso, voy a hacer aquí una pequeña pausa. Ahorita en estos tiempos que están pasando, muchos hermanos o mucha gente se ha quedado sin trabajo, pero Dios está supliendo, Dios es fiel. Dice en la palabra del Señor que no ha dejado ni un justo desamparado. Entonces aquí dice, yo sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. No tengas miedo lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para que si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Esa es en otra versión que me pareció muy interesante y como que lo entendí un poquito mejor. Ahora vamos a todo lo contrario de lo que le dijo a la iglesia de Esmirna. Vamos al Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, para ver qué es lo que, versículo 14, dice así, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. El versículo siguiente dice así,
Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Wow, esa es una palabra fuerte. El 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En el 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Wow, este es demasiado fuerte, porque a veces, como vimos hace rato, a veces pensamos, ¿qué es lo que piensa uno? Uno se considera, no, yo no tengo. El grave error que podemos cometer es ser autosuficiente. Yo miro aquí en esta iglesia que me imagino que tenían cosas materiales, tenían casas, tenían buenas cosas, tenían buena salud, tenían cosas, pero el Señor no miraba eso. El Señor no mira eso. Y el error que podemos cometer es ser autosuficientes. Pero el Señor lo echa por tierra todo eso, lo que ellos pensaban. ¿Cómo le dice el Señor? Le dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Esta es la recomendación que estábamos hablando hace rato. Y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. En el 18 viene la promesa. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Viendo esto, porque yo he escuchado mucho de unos que dicen de que Dios es amor, puro amor y que no castiga porque ¿quién padre castiga a su hijo? Pero ahí dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y si el Señor nos confronta, si el Señor nos disciplina, si el Señor nos castiga, ¿saben? Es para nuestro bien. Ahí dice, porque nos ama. Dice, arrepiéntete. Ya para terminar ahí en el versículo siguiente, para ir terminando, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él y cenaré con él y él conmigo. Esas son las promesas del Señor. Entonces, como dije, no leí con todas las 7 cartas de las 7 iglesias que el Señor le dio al apóstol Juan para que los enviara, pero voy a rescatar algo de estas cartas, principalmente de la última, porque cuánto quisiéramos que el Señor nos hablara como a la iglesia de Esmirna, que todo estaban bien, que no temas, que sigue así, persevera y vas a tener la vida eterna. Pero como dije anteriormente, ¿a quién le gusta ser confrontado? ¿Quién le gusta? Principalmente por el Dios mismo, Señor, está confrontando. Pero aquí es preferible que en este tiempo que estamos viviendo seamos confrontados, seamos disciplinados y que nos llamen la atención. Porque ahorita que tenemos vida todavía, porque porque algún día nos tenemos que morir, tarde o temprano, sea si viene el Señor antes o nos morimos delante del Señor, vamos a llegar un día. Dice en la palabra del Señor que el gran trono blanco vamos a estar enfrente de Él, grandes y pequeños, vamos a estar y los libros se van a estar abiertos, el libro de la vida. Yo quisiera un día que me diga el Señor, ven siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero hay que hacer algo, es arrepentirse. ¿Cómo es arrepentirse? Yo estoy caminando para esta dirección, arrepentirse y convertirse al camino perfecto de Dios es seguir el otro camino. Porque a veces solo se arrepiente uno o como remordimiento de nada más, pero eso es arrepentirse y convertirse, como dijo Juan el Bautista y también lo dijo Jesús. Porque no me gustaría que algún día me dice el Señor, no te conozco, apartados de mí, hacedores de maldad.
Y debo decir algo, que ese de te conozco no es porque el Señor no nos conozca, ya lo vimos aquí, que Él conoce todo, sino que esto quiere decir de que no tuvimos una relación, no tuvimos intimidad con el Señor. Entonces, esta palabra me dio el Señor, quizás pudo ser fuerte, quizás puede ser confrontativo, pero como les dije, el primer confrontado fui yo. Es preferible que seamos así, de que nos hablen ahorita aquí. Tenemos tiempo para corregir. Y hablando estos días con mi esposa de la situación que está pasando ahorita de esa epidemia, muchos, los que tenían una fe firme, reafirmaron su fe en Cristo Jesús, en Dios Todopoderoso. Y los que estaban un pie afuera, un pie adentro, se volvieron y ahorita tienen una fe en Cristo. Y los que no tenían y escuchaban de Dios, ahorita se están interesando en la palabra del Señor, porque saben que sin Dios no se puede hacer nada. Y lamentablemente lo tengo que decir, y hay otros que al contrario están maldiciendo a Dios, porque muchos dicen, si Dios existiera o si Dios fuera bueno, ¿por qué permite esto? Unas 2 personas ya me han preguntado al respecto de esto, de esta enfermedad. Me dijeron que si era un juicio de Dios y yo le contesté, la verdad no sé. La verdad no sé, porque en el Antiguo Testamento hubo juicios de Dios. Dios mandó su juicio y en el Nuevo Testamento también. Pero en este momento no sé, pero la única cosa de lo que yo estoy seguro es que Dios lo ha permitido, esta situación, y que Él tiene el control de cada cosa lo que está pasando ahorita. Así que confiemos, hermanos, los que estén en sus casas, los que estén en cualquier lado donde me puedan ver eso, glorifiquen el nombre del Señor. Si tenemos que ajustar cosas, si tenemos que hacer arreglos, como ha dicho el pastor, arreglos en nuestra vida, es tiempo de hacerlo. Y a todo la persona que me pueda ver, que dice, ¿qué voy a hacer en mi caso? ¿Qué puedo hacer? Nada, es solamente arrepentirse y convertirse y pedir al Señor que lo perdone y que Él reconozca que Él es un pecador y que pida al Señor que lo llene y que pida sabiduría. Es el único. Entonces, yo doy gracias a Dios por este tiempo y solo para despedir quiero hacer una oración. Y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por este tiempo, Señor, porque sé que tú estás conmigo y con cada uno de mis hermanos que me puedan ver, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Tu palabra, Señor, es como una espada de doble filo. Es más cortante que toda espada, Señor, que penetra hasta partir el alma, que discierne, Señor, todos los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Señor, y te suplicamos, Señor, que nos sigas ayudando, Señor, en medio de esta situación que estamos pasando. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Hasta pronto. Toda la
milagroso. Él no ha cambiado. Él es el mismo, el que estuvo con Moisés, el que estuvo con David. Él es el mismo que abrió el mar. Él está ahí contigo. Yo creo en ti. Lo que hará en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, Hijo de Dios. Recibe, recibe adoración, oh Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, llenándome, saciando mi ser. Hay una unción aquí sobre mí,
mi fe, te tocaré, mi milagro recibiré. Y sé que transformado yo seré. Estás aquí, siento tu caminar, te mueves entre el pueblo. O sienta la presencia de Dios. Siente la presencia de Dios ahí en su vida. Yo sé que está